Bueno, muy buenos días. La actividad 3.2 relacionada con las dificultades y errores asociados a las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, pues está presentado y realizado por Gilmar Zuluaga, Tene González y mi persona, Paola Castillo. Siguiente. Como índice tenemos primero el contexto socioeconómico y académico de nuestra institución, luego la reformulación de las expectativas de aprendizaje, donde enunciamos los objetivos, conocimientos previos, capacidades y tareas prototípicas, luego el listado de dificultades y errores, por consiguiente las expectativas de tipo afectivo y finalmente nuestras referencias. Siguiente. En cuanto a nuestro contexto socioeconómico y académico, pues la unidad didáctica se va a implementar con estudiantes de 14 a 17 años de grado 11 del Colegio San José Manllanet en Itagüí, Antioquia. De esta manera, nuestros objetivos, tareas y capacidades fueron pensados para este contexto. Esta institución pues maneja una estrategia pedagógica como la implementación de inteligencias múltiples, la utilización de plataformas virtuales, la personalización del aprendizaje y el manejo de herramientas como el computador. Además, pues la organización de las clases se basa en mesas cooperativas siguiendo el modelo de grupo base con 3 estudiantes, por eso pues muchas de las actividades es de manera colaborativa. Sí. En cuanto a a nuestros objetivos de la unidad didáctica, pues teniendo en cuenta las recomendaciones de la actividad anterior, reformulamos unos nuevos. Como primer objetivo tenemos el de caracterizar y representar la regla de correspondencia de la función de una situación problema. Aquí pues el estudiante traduce una situación cotidiana al lenguaje matemático formal, además usa tablas, diagramas para representar esta correspondencia y finalmente evalúa si la representación realmente corresponde a la situación. También enunciamos algunas capacidades matemáticas fundamentales. Continúa. En cuanto a nuestro objetivo 2, que es reconocer y argumentar en la solución de una situación problema la invertibilidad de una función, em, aquí pues el estudiante plantea condiciones de dominio, rango y codominio para analizar si una función puede tener inversa, además aplica procedimientos y justifica si la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva y además verifica si la solución tiene sentido en el contexto real del problema. También enunciamos algunas capacidades matemáticas fundamentales. Continúa. En cuanto a nuestra contribución de los objetivos a estas capacidades matemáticas y procesos, en nuestro objetivo 1, pues tenemos el de como capacidad importante es la representación porque los estudiantes deben traducir una situación real a un lenguaje matemático formal. Y como capacidades complementarias tenemos la comunicación, la matematización, el uso de herramientas matemáticas y utilización del lenguaje simbólico. En cuanto a nuestro objetivo 2, nuestras capacidades centrales son el razonamiento y la argumentación y el diseño de estrategias para resolver problemas, porque el estudiante pues, debe justificar si una función es invertible y explicar su respuesta y no solo aplicar una definición, sino que también requiere planear cómo comprobar la inyectividad, sobreyectividad o la invertibilidad. Y como capacidades complementarias tenemos la matematización y la comunicación. Continúa. En cuanto a los conocimientos previos, pues estos conocimientos previos y capacidades se articulan directamente con nuestros nuevos objetivos. La idea es que lo que se trabaja en el objetivo 1 sirva como base para avanzar a nuestro objetivo 2. Es decir, pues nuestro primer objetivo, pues los estudiantes se enfocan en representar la regla de correspondencia y comprender cómo una función, cómo funciona esta relación matemática. Entonces, una vez ellos dominen esto, estas mismas capacidades se convierten en nuestro conocimientos previos a nuestro segundo objetivo. Nuestras capacidades del objetivo 1 tenemos como identificar el dominio de la función, asignar cada preimagen, describir los elementos del codominio y para nuestro objetivo 2 tenemos como verificar la inyectividad, sobreyectividad, biyectividad e invertibilidad. Hay que tener en cuenta que estas capacidades y este listado pues también se tuvieron en cuenta algunas de nuestras capacidades de nuestra actividad anterior, reformulamos algunas y agregamos otras nuevas. Continúo. En cuanto a nuestras tareas prototípicas para nuestro primer objetivo, pues primero nuestra primera tarea se enfoca como en un intercambio de objetos, donde cada estudiante pues intercambia un objeto y debe diseñar y registrar un plan de intercambio. Aquí pues para nuestra tarea prototípica el estudiante tendrá que representar y diseñar la regla de correspondencia. Continúo. En cuanto a nuestra tarea prototípica, pues a partir de un valor fijo y adicional, el estudiante pues debe calcular con exactitud pues el costo de cualquier número de estudiantes y verificar pues si con dos grupos diferentes pueda terminar pagando exactamente lo mismo. Continúa. En cuanto a las tareas prototípicas del objetivo 2, la primera tarea
pues está tomada del principio de Palomar, donde los estudiantes pues deben relacionar la cantidad de sillas con la cantidad de estudiantes. Entonces se debe verificar pues si sobran sillas o si están ocupadas todas las sillas. En nuestra tarea 2 de los asientos de avión, pues hay una aerolínea con una cierta cantidad de asientos numerados y una cierta cantidad de boletos vendidos. Entonces el estudiante pues debe verificar si hay algún asiento vacío o se repiten algunos pasajeros o algunos pasajeros tienen la misma silla. En cuanto al listado de errores, aquí pues presentamos como nuestra primera dificultad pues asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos. En nuestra primera pues están como asociados esos errores que reflejan como la dificultad de que el estudiante no logra conectar la regla de correspondencia con el contexto real. Entonces los estudiantes confunden valores, asignan imágenes equivocadas o incluso dan más de una imagen a una misma imagen. Continúo. Nuestra segunda dificultad, que es dificultades para reconocer los elementos de una función, pues los errores aquí se relacionan porque los estudiantes confunden los papeles de cada elemento, como confunden las variables, confunden dominio, rango y codominio. Continúa. En cuanto a las dificultades y errores de las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, nuestra primera dificultad de caracterización parcial de tipo de función o predominio de ciertos criterios superficiales sobre las propiedades fundamentales para diferenciar las funciones. Aquí los errores se evidencian cuando los estudiantes simplifican la definición, mezclan condiciones o se quedan solo con la inyectividad. Continúa. Finalmente, nuestra cuarta dificultad es el articular un tipo de función descontextualizada en la situación problema. Aquí los errores se evidencian porque los estudiantes aplican procedimientos, pero ignoran las restricciones del problema, o sea, dan respuestas sin sentido o se olvidan de la relación inversa. Continúa. En cuanto a nuestros errores más representativos, tenemos en cuenta algunos artículos. En cuanto a Trujillo 2023, pues menciona que un error frecuente es que los estudiantes creen que una función es biyectiva solo por ser inyectiva, sin considerar el codominio. Entonces, los estudiantes piensan que si cada imagen tiene una imagen, ya basta para llamarla biyectiva. Además, pues también suele interpretarse que tienen o esa creencia de que la inyectividad y la sobreyectividad son conceptos opuestos. Último. En cuanto a nuestras expectativas de tipo afectivo, también están relacionadas a nuestros objetivos y nuestra primera expectativa pues está basada en factores personales tanto internos como externos y se relaciona con la capacidad de matematización porque motiva al estudiante a ver cómo un contexto real puede traducirse en una función. En cuanto a nuestra expectativa 2, pertenece al enfoque de motivación y predisposición para aprender y se conecta con la capacidad de usar operaciones y lenguaje formal porque el estudiante aplica definiciones y notaciones de manera precisa para argumentar soluciones. Finalmente, nuestra expectativa 3 mm, se relaciona pues con la capacidad de razonamiento, ya que el estudiante debe justificar si una función tiene inversa y explicar su clasificación. Y esta expectativa pues corresponde al enfoque de confianza en uno mismo. Continúa. Y estas son algunas de nuestras referencias. Gracias.